Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el hombre. A través de sus páginas, el lector podrá encontrar un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido si se pone en marcha el Brexit? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Y si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que la imagen de radicalidad que está dando Podemos y que tiene en general este partido asusta en los sectores financieros y empresariales. Y la posibilidad de que un personaje como Pablo Iglesias se convierta en vicepresidente del gobierno y que sus compinches de Podemos ocupen varios ministerios, pues ha disparado las alarmas. Cada vez son más los profesionales que están consultando con sus despachos legales la posibilidad de trasladar el centro de su actividad a Portugal. Portugal está muy cerca y ofrece unas ventajas indiscutibles: su proximidad, sus semejanzas culturales, la facilidad de su idioma, la estabilidad política, la buena marcha de su economía y, sobre todo, las ventajas fiscales que ofrece a los extranjeros. En el año 2009, Portugal puso en marcha un plan de residentes no habituales que otorgaba una serie de incentivos a los extranjeros que quisieran instalarse en su territorio. Eso sí, si son los profesionales cualificados que ellos demandan. Las profesiones que mejor se ajustan a los requisitos para obtener ese estatus son las de médicos, arquitectos, ingenieros, músicos, artistas plásticos, auditores, profesionales liberales, investigadores o gestores. También son muy bienvenidos los jubilados. La única exigencia es no haber tenido domicilio fiscal en Portugal en los 5 años anteriores a la solicitud, tener una vivienda, es igual que sea de propiedad o de alquiler, y residir en ese territorio más de 183 días al año. Con eso, los impuestos a pagar serán de un tipo fijo del 20% de los rendimientos del trabajo. Eso para los profesionales que se puedan acoger. Los que sí tienen grandes ventajas son los jubilados, ya que los rendimientos de las pensiones que no estén siendo obtenidas en Portugal no tributan y también están exentos todos los ingresos que el nuevo residente obtenga desde España, como los del capital o de alquilar pisos. Ante esta oferta tan atractiva, la Hacienda española ha incrementado sus inspecciones para evitar la fuga de capitales. A ver, nuestro economista de cabecera, don Roberto, ¿es verdad que se está notando que mucha gente al menos se está interesando por esa opción de irse a Portugal? Vamos a ver, lo primero que se está notando de una manera colosal es el hundimiento de las inversiones de capital productivo. Prácticamente las inversiones de capital productivo extranjeros pues se han reducido desde que está Sánchez un 90%. Y las inversiones de capital productivo español, de empresas españolas, se están reduciendo de una manera brutal y absoluta. Por otro lado, y hay un tema que está en relación con el quedarte o no quedarte en España, es, por ejemplo, la gente no es consciente de el acuerdo al que se llegó, yo creo que fue ayer o anteayer, pero en fin, en esta cumbre del clima, en el cual estaban ausentes los principales países emisores de CO2, el 60% de los emisores de CO2 no estaban presentes en Madrid. Bueno, pues la Unión Europea, presionada por Soros, que tiene a más de la mitad de los comisarios en nómina, decidió nada más y nada menos que decidir que las emisiones se reducían a la mitad en el año 30 y a cero en el año 50. Y para ello iba a dedicar 100.000 millones de euros, porque hay algunos países, fundamentalmente Polonia, Chequia y Hungría, que están a punto de marcharse de la Unión Europea, que exigían que a ellos les dieran dinero. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, lo que supone esto para España? Esto es la ruina, va a suponer millones de empleos. Se va a aniquilar, lo que ya está en fase de aniquilación, el sector automovilístico español, que es el 10% del PIB y da trabajo más o menos también, directa e indirectamente, a un 10% del empleo. El sector petrolero, que da empleo a 300.000
200.000 personas, el sector químico, el sector metalúrgico. Bueno, es un desastre. Lo lógico es que estas empresas se marchen a otros países. Por ejemplo, hay una empresa, España tiene la electricidad como consecuencia de toda esta historia del cambio climático, primero con el protocolo de Kioto, con el PP, y luego con otra serie de acciones que se han tomado, tenemos la electricidad más cara de Europa. ¿Qué pasa? Montones de empresas que son intensivas en electricidad se están marchando. Por ejemplo, Alcoa, que está en Galicia, se va a marchar, que yo creo que ya es la única empresa fabricante de aluminio de España que queda. Bien, entonces, esto que estás diciendo es una realidad. Lo que no, y lógicamente la gente está mirando, ver la posibilidad de trasladar todas sus actividades a Portugal. El hecho que has dicho que la agencia tributaria va a estar mirando por fuga de capitales, no sé qué van a mirar, si es que es verdad esto, porque los de la agencia tributaria no son tontos, que hay fuga de capitales. Vamos a ver, si yo tengo una empresa aquí en España y la llevo a Portugal, ¿dónde está la fuga de capitales? Si estamos en la Unión Europea, donde hay libertad de movimiento de capitales. A lo que se refiere don Roberto es que van a mirar que no sean falsos residentes y que realmente pasen los 183 días al año en ese sitio, que su centro de actividad económica no esté en España. Pero eso y entonces, ante las facilidades fiscales que, por ejemplo, en Portugal ofrecen a alguien que recibe rendimientos desde España, seguramente dirá, bueno, la agencia tributaria, pero que tributen en España. Me parece muy bien que luego ustedes no les cobren en Portugal. Ya, eso es lo que van a mirar. Bueno, no son tantos días, yo creo que con que es la mitad del año, la mitad del año, más o menos. La mitad, sí, la mitad más uno, 183. Lo digo porque un pariente mío supuestamente vivía en Estoril. Este sí que estaba defraudando. Estaba defraudando. Tiempo. Sí. Bien, entonces, hombre, vamos a ver. ¿Quiere dar el nombre y la foto del pariente? Tú tienes una... No, ya falleció. Bueno. Ya falleció, vale. Desgraciadamente. Pues un tío mío. Vamos a ver, tú coges... Él tenía una casa en Estoril. Entonces, en esa casa en Estoril, supuestamente él vivía. Esa casa pagaba la luz, pagaba todos los impuestos y tal, y es como si estuviera operativa. Entonces, el hecho de que pueda la agencia tributaria demostrar o no demostrar si tú haces un buen montaje es muy complicado. Quiero advertirles que no hagan caso a don Roberto, que les está induciendo a cometer un fraude contra el fisco. El fisco, si les investiga, les preguntará, y no, a diferencia de lo que dice don Roberto, no es el fisco quien tenga que demostrar que ustedes viven en Estoril, les obligarán a ustedes a que demuestren cuántos días al año pasan en ese país. Y para eso podrán ustedes utilizar billetes de avión, tickets de gasolina, tarjeta de crédito utilizado en un país o en otro, pero tendrán que demostrar los 183 días de residencia en el país. Se lo digo porque sé exactamente cómo funcionan. Yo, a ver, cada vez que he hablado algo de esto con personas que les gusta lo que se va a montar aquí en España, en teoría no lo sabemos, a ver si PP y Vox cambian de opinión y lo evitan, pero si eso ocurre, ellos dicen, pero no pasa nada, si en Portugal hay un gobierno de izquierda y de extrema izquierda y mira cómo va como un tiro y tal. Y yo le digo, claro, pero fue intervenida y las medidas que están tomando tú las aborrecerías, o sea, que alguien aquí plantee de que se vengan los ricos a dejar el dinero aquí, se les va a cobrar menos impuestos que a la clase media, eso no le mola mucho a la izquierda. Es que no es exactamente eso, igual lo he explicado mal. No están pidiendo que vengan los ricos, sino una serie de profesionales que ellos consideran de interés para su economía, les ofrecen un tratamiento fiscal diferente. Por ejemplo, si hay un médico que ya está viviendo en Portugal, que lleva años viviendo, pues cotizará al tipo que le corresponda. Pero si un médico español decide trasladarse ahora a Portugal, le ofrecen durante 10 años ese trato preferencial de un tipo máximo del 20% en sus rendimientos de capital. Claro, pero yo siempre y cuando viva de verdad allí. Claro, pero yo lo conté aquí, yo tuve un encuentronazo con el Sánchez Mato por Twitter, porque para ellos un rico es el que gana más de 60.000 euros al año. Claro, es que es eso, y por eso yo le dije, entonces Pablo Iglesias es rico. Vale, pero hablamos de profesionales, no de fortunas. No se trata de traigan ustedes los maletines con los billetes aquí que se los guardamos. No, se trata del capital humano que supone. Claro, pero esa medida aquí no le gustaría a la izquierda. Que unas personas paguen menos impuestos, es que no les gustaría. Pues por eso se está yendo gente a Portugal en este Obviamente. Sí. Yo por eso admiro mucho, por ejemplo, a Mancio Ortega, que ese señor, aparte de las donaciones que le han querido negar y todo, ese señor pisa un botón así, un enter en el teclado de su ordenador y monta la sede de su empresa en Nueva York, en Singapur o en cualquier sitio. Donde quiera, porque la empresa no está físicamente en un solo sitio, es un pulpo. Y aquí está.
Y no solo paga impuestos el que tiene que pagar, sino que además de lo que queda, lo dona. Entonces, ese tipo de personas la podemos perder, si en vez de decir que el empresario es una persona que crea empleo, decimos que el empresario es malo. Que el dinero que viene aquí a invertir son fondos buitre. Ya la misma palabra buitre te dice que solo viene aquí a comer carroña, ¿no? El capital, y habrá casos de casos, pero Pues ese temor del que estás hablando, ese temor del que hablamos que provoca que mucha gente se vaya a Portugal, se ha visto incrementado hoy cuando se ha sabido que el PSOE y Podemos están trabajando más en el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Están estudiando ya subir un 11% el salario mínimo para 2020 hasta llegar a 1.000 euros mensuales para llegar al 60% en el año 2023. Es decir, que si ya hemos visto recientemente la subida a los 900 euros, ya van para los 1.000 de este próximo ejercicio y subirlo todavía más para el 2023. Y eso sí son medidas que asustan a los empresarios, a los emprendedores, que saben que van a tener menor flexibilidad a la hora de contratar. Claro, y obviamente no solamente costes, eso, sino claro. que, a ver, si yo quiero que la gente de aquí gane lo que gane en Noruega, me parece muy bien, pero el café va a costar como el que va en Noruega, que vale 7 euros. Entonces, cuando yo vaya aquí a la cafetería de enfrente y me cobre 7 euros porque ese señor le tiene que pagar 1.000 y tantos a cada empleado, entonces diremos, madre mía, a lo que ha llegado la inflación, porque aparte que no solamente son los sueldos, hay muchos índices que se calculan en base al sueldo mínimo, al salario mínimo interprofesional. Claro. Todo eso va a subir y todo eso va a ingresar en las arcas. Los autónomos, para empezar, ya van a pagar más de Ya, cotización yo soy todos los autónomo, meses. exactamente. A la Seguridad Social. Entonces, para yo contratar estarás a pagando alguien, 283 euros al mes, pues para arriba. se te va a poner en el 23 a partir por encima de los 400. Claro, y si yo tengo que contratar a alguien, me va a doler un montón más porque yo no tengo millones, yo tengo que contar el euro como todo el mundo, pero a nosotros sí nos puede tirar el negocio hacia abajo, contratar una, porque no son 1.000 y tantos, es lo que luego pagas por Hacienda, son casi 2.000 euros que va a llegar a tener un solo empleado con sueldo mínimo. Con sueldo mínimo. ¿Qué queremos? ¿Que todo el mundo en España gane sueldo mínimo, como ocurre en otros países donde tiran una tabla rasa así, y todo el mundo gana igual? Por ejemplo, Cuba. Yo estoy de acuerdo en que haya competencia, es decir, bueno, eso ya lo hemos visto, existe entre comunidades autónomas, dos de los más ricos de Zaragoza llevan mucho tiempo viviendo en Tudela, precisamente por eso, y se han tenido que preocupar porque siempre han tenido Hacienda detrás, de encender la luz todos los días en su casa, de tener servicio, lo que fuera. Que lo esté haciendo Portugal me parece bien, también lo hizo España y el propio Portugal de una manera además bastante más eficaz con la Golden Visa, si recordáis, desde el año 2013, aunque eso era extracomunitario, lo que está haciendo es una competencia intracomunitaria. A mí me parece bien, lo que no se puede hacer es ni elevar los sueldos de una manera artificial, ni tampoco los cafés y los precios de una manera artificial. ¿Por qué? Pues porque eso al final no ocurre. A todo el mundo nos gustaría que en España los salarios fueran más altos, pero eso no se... ya hemos visto las consecuencias, hay muchos economistas que están de alguna manera relatando, cuantificando la consecuencia de haber subido ya el salario mínimo interprofesional, y me refiero en términos de desempleo, ¿no? Si se vuelve a subir otro 11%, bueno, pues probablemente será incluso mayor, ¿no? Porque cuanto más subes, pues más difícil es la carga de soportar y por lo tanto más desastre puede provocar. Yo sigo pensando que la solución no es bajar, subir los salarios de manera artificial, sino en el caso español lo que se podría hacer, sin duda, es bajar los impuestos. Y bajando los impuestos, entonces quedaría más dinero en la mano. Pues el nuevo gobierno lo que va a hacer es subirlos. Claro, por eso se están yendo. Pero lo que pasa es que para bajar los impuestos lo primero que tienes que hacer es bajar el gasto. Y en España hay recorrido para bajar el gasto público. Yo estoy seguro, por lo menos convencidísimo, de que hay recorrido para poder bajar el gasto. Claro, pero es que entre la oligarquía política, por un lado, las oligarquías financieras, de los monopolios energéticos, etcétera, etcétera, pues aquí hay un coste que no digo que sea inasumible, porque al final los pobres de los españoles los seguimos asumiendo uno detrás de otro, así va yendo la clase media, que cada vez está más debilitada, cada vez está peor, y mientras no tengamos esa solución de bajar de verdad el coste y los gastos en este país, pues no habrá alternativa. Ahora bien,
¿Para eso qué tiene que ocurrir? Yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, en este país, en España, hace falta una reacción. Yo no sé si se producirá, pero de lo que sí que estoy convencido es que mientras no haya una reacción de la sociedad civil, pero ya en masa, no hay solución. Lo hemos visto con la nueva, con la vieja y con la medio pensionista política. Lucio. Brevemente. Venga, esa muy capacidad de síntesis que tú Muy tienes. brevemente. No sé si tengo mucha capacidad, pero voy a intentarlo. Yo creo que es una medida de capitalización, una medida económica muy positiva en Portugal, la adoptada por el gobierno actual. Porque estos profesionales, esta inversión que atrae el gobierno portugués, no solo se rentabiliza a nivel financiero para estos profesionales, sino que redunda en una creación de empleo y en una generación de riqueza para el país. Y una captación de talento también. Exactamente. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en España. Aparte de lo que habéis hablado, de la próxima subida del salario mínimo interprofesional, que lo único que va a generar no solo ya desempleo, sino que no haya nuevas contrataciones y, sobre todo, perjudicar a los profesionales menos cualificados, que son los primeros que se van a quedar fuera del mercado laboral, y, sobre todo, también destrucción de pymes. Pero no, aparte de eso, es que el sistema en España, vuelvo otra vez con la inmigración ilegal, pero es que es cierto, lo que se está produciendo en España es totalmente lo contrario a lo que se quiere hacer en Portugal. Es decir, aquí se está descapitalizando el país. Primero, se está devaluando los salarios a través de la inmigración ilegal y, sobre todo se está expulsando el talento. Tú decías, Javier, que se está atrayendo el talento en Portugal. Aquí se está expulsando. Los ingenieros españoles, por hablar de una profesión concreta, se están yendo fuera, porque aquí no encuentra trabajo. Y, contradictoriamente, se está trayendo a menas, a analfabetos funcionales, lo siento mucho, pero son analfabetos funcionales del norte de África, y se les está subvencionando. O sea, está sustituyéndose el talento, por ejemplo, de los ingenieros españoles que se están yendo fuera a trabajar porque aquí no encuentra trabajo, y se está sustituyendo por menas, por africanos que no van a aportar absolutamente nada al mercado laboral español. Y digo absolutamente nada. Por tanto, aquí se está haciendo todo lo contrario, y por no hablar, evidentemente, de la próxima subida fiscal, que lo que va a hacer pues es se va a exterminar a multitud de pymes y a multitud de autónomos, con esta subida fiscal que se prevé. Y bueno, y ya termino. Algo muy importante, se está desprotegiendo a la propiedad privada. Ayer, no sé si este dato es correcto porque lo oí en un programa de radio, pero creo que eran 300.000 casas ocupadas. Otro dato que oí ayer en un programa de radio también de perfil económico, veintitantos, no sé si era 23 o 24 comercios al día cerrados en España, el 70 y tantos % en Cataluña. No solo por el efecto online, digital, de la cuarta revolución industrial, no, sino también por el efecto fiscal, por las subidas de impuestos, porque no se puede mantener un negocio en estas condiciones fiscales que tenemos en España. Y sobre todo también que la agencia tributaria, ya terminó, la agencia tributaria se ha convertido en una policía fiscal. Los inspectores de Hacienda se han convertido en auténticos policías que lo único que intentan es cubrir sus bonus, cobrar sus bonus, pero no ayudar al empresario, a la pyme, al autónomo, a que siga su actividad profesional, sino al revés, a cobrar su bonus, al coste que sea. Este es un entorno económico malévolo y que evidentemente vamos a sufrir las consecuencias. No me extrañaría que muchísimos profesionales cualificados y de alto nivel pues se fueran a Portugal. Por supuesto, tienen todo el derecho y harían muy bien en irse. Es que claro, la situación económica es mala, pero si encima se nos viene encima un gobierno, socialcomunista, que está anunciando esas subidas de impuestos y otras medidas que vaya usted a saber qué, pues es para echarse a temblar, ¿no? Bueno, vamos a ver, la situación económica es mala. Hombre, es una manera muy suave de decir las cosas. La caída, el desplome económico es absolutamente impresionante. Está cayendo, y ya veremos, lo vamos a ver muy pronto reflejado en las cifras del paro. Pero mira, solamente te doy dos cifras. Primero, una ya la he dicho, como ya no hay inversión en España. O sea, la inversión no se está invirtiendo, porque a ver quién narices invierte ahora mismo en España. Tenemos el sistema fiscal más criminal de toda Europa para la empresa, para el empresario, no para las grandes empresas que tienen otras posibilidades, pero la pequeña y mediana empresa y los autónomos, etcétera, y las familias tienen la mayor presión fiscal, si sumamos todos, de toda la OCDE. Bien,
Dos cifras que les doy a ustedes demostrativas de lo que va a ocurrir el año que viene. Miren, hay dos cifras que se acaban de publicar hace una semana aproximadamente. Una de ellas es, que está relacionada con la inversión, es la matriculación de vehículos de carga. La matriculación de vehículos de carga, que se publica todos los meses por una fuente, además, no manipulable, como las cifras del Banco de España, las cifras del INE, las cifras de Funcas, etcétera, que están totalmente manipuladas a favor del gobierno, sea cual sea el gobierno en cada momento. Esta cifra está correlacionada al 98-99% con la inversión. Lo que pasa es que las cifras de inversión solamente se conocen algunos meses después. Bien, la matriculación de vehículos de carga, por lo tanto la inversión en el mes de noviembre ha caído en un 2,5%, cosa que no caía desde hacía ya muchísimo tiempo. Y otra, vamos a ver, que me acuerde del nombre exacto. Bueno, son, digamos, las expectativas de los consumidores cara al futuro. No se llama así, no se llama así. Que la publica todos los meses. No, confianza del consumidor. El índice, perdón. Sí, señor. El índice es que de estoy hoy que me patinan las neuronas. El índice de confianza del consumidor. Así es. Bien, el índice de confianza del consumidor, señoras y señores, es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir en el año siguiente. El hundimiento del indicador de confianza del consumidor en el año 2007 anunció la crisis que se produjo al año siguiente, en el año 2008. Bueno, pues en el mes de noviembre, pero en los meses anteriores ha ido cayendo. Pero es que en el mes de noviembre, señoras y señores, ha caído un 10%, y eso ya no es una caída, eso es un desplome. Y nada más, una última cosa, si me permites. ¿Cómo puede tener la cara dura el Banco de España, el AIREF, y no digo nada, Funcas y otra serie de organismos, de decir que España está creciendo al 2%? Si el PMI, el índice de gestores de compra, que es la manera en la que todo el mundo mundial, y de nuevo este no está manipulado porque es un índice de gestores de compra, el PMI Composite, hay dos índices, uno el industrial, otro el de servicios. Bueno, el Composite es el que da la situación de crecimiento del PIB en un momento determinado. Bueno, ¿cómo podéis decir, señor presidente o gobernador del Banco de España, señor presidente de la AIREF, que os pagamos los sueldos nosotros, unos sueldos los españoles, decir que estamos creciendo al 2%, si los PMI dicen que estamos creciendo por debajo del 1%, al 0,9%? ¿Cómo es posible que la cifra de ventas de las grandes superficies, de las grandes empresas, que también están correlacionadas con el PIB, están cayendo y nos están diciendo que estamos creciendo al 0,9%? La verdad es que no tenéis vergüenza, señores del Banco de España y señores de la AIREF. La situación económica de España es de hundimiento total. El año que viene va a ser un desastre para la mayor parte de los españoles. Peor que se va a poner con un gobierno raro y radical. Yo solo coincido muy rápido con respecto a lo que decía Lucio, que me parece que no quiso decir eso. Yo creo que la gran mayoría de la inmigración en España suma y colabora con la economía, ¿no? El decir solo que la inmigración viene... He hablado de la ilegal. No, pero quiero decir que me quedó a mí por lo menos la impresión de decir, oye, que la inmigración viene como a subvencionarla aquí, a tal, que no es así la cosa. Por lo menos en mi opinión creo que la idea, por lo menos a mí me quedó equivocada en ese sentido. Creo que sí es equivocada, porque he hablado de los MENA solamente, de un tipo de inmigración, porque he hablado de que se van los ingenieros jóvenes que salen de las universidades españolas. Pero vienen muchos inmigrantes también a aportar. Pero yo no he hablado de esos inmigrantes que sí aportan. Es que hay una inmigración que aporta y otra que no aporta. Esa es mi aclaración. He hablado de la que no aporta. En este caso he hablado de los MENAs jóvenes que vienen a ser subvencionados, porque vienen aquí a vivir de las ayudas públicas, y por el contrario, otros jóvenes españoles, en este caso cualificados, ingenieros, he hablado de ingenieros, puedo hablar de arquitectos, puedo hablar de otras profesiones que se están yendo de España. Por un lado, se van los jóvenes cualificados españoles fuera de España,
sea, se expulsa talento de España y por otro lado, que es a lo que yo me refería, viene inmigración ilegal, joven también, pero en este caso no cualificada y encima, por si fuera poco, la mayoría de ellos o gran parte de ellos potenciales delincuentes y potenciales violadores. Por tanto, se está descapitalizando España, se está expulsando talento y se está importando de manera subvencionada inmigración ilegal y jóvenes analfabetos, que no van a aportar nada a la inmigración, perdón, al mercado laboral. Me refería a los MENAs en concreto. No me refería, hay una inmigración legal y que se adapta, por ejemplo, a algunos sectores productivos españoles que necesitamos mano de obra, como es la hostelería y pues la agricultura y la construcción, y está viniendo inmigración legal que sí que está aportando a nuestro mercado laboral, a nuestra economía y a nuestra sociedad. Bueno, pues era el resumen de esa situación económica que tenemos, nefasta absolutamente, y como les decimos que puede empeorar todavía si, como parece, acabamos teniendo un gobierno radical, social comunista como el que se nos viene encima. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de fútbol, porque ¿les gusta a ustedes el fútbol? ¿Tenían previsto ir el próximo miércoles al Camp Nou a ver el Barça-Madrid? Pues ándense con ojo, porque hay amenazas de los separatistas más radicales de Cataluña con intención de boicotear ese partido y están preparando ya un amplísimo despliegue policial. Una pequeña pausa y les contamos, antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido en caso de que se aplique directamente el Brexit? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
¿estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Compra tu propia vivienda, crea tu propio negocio, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Es lícito que Escocia se separe del Reino Unido en cuanto se ponga en marcha el tema del Brexit? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si ustedes creen que sí, 905 80 81 41. Hablemos de fútbol, del gran derbi previsto para el próximo miércoles. Unos 1000 Mossos de Escuadra han sido amenazados por Tsunami Democratic, que ha anunciado su intención de boicotearlo. Los Mossos temen que incluso traten de invadir el campo. Pero la amenaza empeora. Una escisión de esta organización separatista llamada Lirios de Fuego ha hecho un llamamiento para llevar acciones contra el partido y aunque no ha especificado de qué manera, se teme que pueda tener un carácter más. Los presos encarcelados por sedición, llevar a cabo un referéndum y declarar la independencia. Lorenzo, parece que el tema del separatismo en Cataluña ha optado ya por esta nueva vía violenta y del boicot que se va a convertir en el pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, es que tienen una oportunidad de oro para lo que ellos dicen internacionalizar absolutamente el conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto que dicen ellos, el conflicto político. No adoptes el lenguaje de ellos, no hay ningún conflicto en Cataluña. No deja de haber un conflicto, otra cosa es la manera de solucionarlo, que es para mí completamente distinta a la que están planteando. Que hay conflicto, que hay tensiones, es evidente. Es más, las estamos sufriendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que hay maneras de solucionarlas muy sencillas, simplemente necesitan de voluntad política que no existe y no está. Y precisamente por eso yo creo que la oportunidad que va a tener el nacionalismo y el golpismo de mostrar a 600 millones de telespectadores que Cataluña debería ser libre, que los presos están en la cárcel, que etcétera, etcétera, si hubiera de verdad una voluntad política, se recurriría a cualquier estratagema, a cualquier artilugio legal, como por ejemplo puede ser lo que tú acabas de decir, puede haber problemas de seguridad, etcétera, etcétera, y no debería, por una razón de Estado, no debería convocarse este partido, no debería producirse en estas circunstancias. Pero claro, si nos encontramos con el hecho de que el presidente en funciones del gobierno, el candidato a la Moncloa, ahora mismo depende de toda esta gente, ¿cómo se va a negar? Y al final, ¿quién tiene la potestad para acabar diciendo, es decir, para clausurar ese partido? Pues el gobierno, no hay otra vía, salvo que se hubiese cometido previamente alguna ilegalidad y pudieran algún tribunal adelantarse. Pero yo creo que el que de verdad tiene potestad es el Poder Ejecutivo, y no lo va a hacer, a mi modo de ver, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no se atreve, porque está pendiente precisamente de todos estos señores, de todos estos partidos, y de los presos que son los que mandan y los que están conformando este gobierno en la cárcel, y por tanto no lo va a hacer. Es decir, ¿veremos el partido? Yo creo que sí. ¿Veremos cómo se internacionaliza, cómo 600 millones de personas ven pancartas de Cataluña, Lliure, etcétera, etcétera? Yo estoy convencido de que va a ser así. ¿Se podría evitar? Absolutamente. Lucio, ¿qué te parece? Brevemente, Javier. Utiliza el tiempo que necesites para explicarlo. Sí. Gracias. No, simplemente es un asunto del cual no estoy muy informado, pero sí me gustaría
sacar a colación lo siguiente: el papel o el rol protagonista del Fútbol Club Barcelona o del Barça. Me parece un club que ha dado muestras a lo largo de muchos años de su perfil independentista, y creo que tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando. Veremos a ver si permiten pues todo lo que han permitido en otros partidos que hemos visto en años anteriores. De lo que hablabas tú, pancartas independentistas, quema de banderas incluso, etcétera, etcétera. Por tanto, me gustaría resaltar este asunto, es decir, el papel de un club de fútbol que en su día, pues creo que es el único club, o uno de los pocos clubes que le dio la insignia de oro y brillantes a Francisco Franco, y resulta que ahora es un club independentista. Por tanto, este es lo único que quería comentar en relación a este asunto. Don Roberto. Bueno, yo creo que el tema tiene una fácil solución, que no entiendo además por qué razón no lo aplica, que es el señor Florentino Pérez, que es una persona totalmente independiente, en el sentido de que es una persona que tiene una empresa de éxito, etcétera, 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 permita, como español que es y como patriota, entiendo, Florentino, que eres un patriota, cómo puedes permitir que se veje a España y se hagan las cosas que se van a hacer en el partido, y simplemente tú pides dos cosas. Una, la primera, que tendrías que, tus abogados seguro que encontraban 1000 razones para ello, aplicando la normativa de lo internacional de la UEFA. O el partido se celebra a puerta cerrada o no se celebra. Eso es lo primero. Y si no te atreves a tanto, a la primera de cambio, que va a haber varias ocasiones a lo largo del partido, de sacar banderas, de insultar a España, de quemar banderas y tal, les dices a los jugadores, les das instrucciones al entrenador para que retire a los jugadores del campo, y se ha terminado la presente historia. Y luego después el gobierno, la Generalitat, los CDR y su madre, que hagan lo que les dé la gana. Pero el señor Florentino Pérez, como patriota y como español, tiene la obligación y el deber de que no se deje hacer un partido y prestar al primer equipo de España para que una banda de miserables y de traidores insulten a España de esta manera. Así que, Florentino, tienes en tu mano el hacer lo que se debe hacer. Y primero, yo exigiría que se hiciera a puerta cerrada. Creo que tus abogados pueden encontrar montones de motivos para poder exigir esto, y si no, no tiene lugar. Y ya, si no te atreves a tanto, a la primera que haya de quema de banderas, de insultos a España y tal, retiras a los jugadores del campo y se ha terminado la historia. Claro, sí, es que yo creo que quiere montar el pollo fuera del estadio. Luego dentro ya veremos. Pero pero sabes que para empezar, dentro tenían la exigencia de que les dejaran poner una pancarta que decía algo así como Spain sit and talk. España siéntate y habla. Sí, correcto. Estaban pensando en meter dentro una serie de símbolos. Luego quieren montar una serie de círculos concéntricos fuera para impedir el acceso al estadio. Que eso es lo que voy. O sea, el pollo pero me refiero a la violencia. Pero es que ahora están temiendo incluso que inunden, ocupen lo que es el césped, ¿no? Que claro, penetren en el campo y que lo ocupen. Sí, no, cuando digo montar el pollo es la violencia. Adentro símbolos y cosas de estas, pero el pollo de verdad, el sirio, ¿cómo se llama el grupo este? Los lirios de fuego. Sí, bueno, pero ya estaban ayer diciendo que además es muy sencillo, porque las fuerzas de seguridad no lo podrán lo pueden controlar, claro. No, pero yo me pregunto lo primero, este es un partido que ya se... Antes... Ya se aplazó. Ya se aplazó. Se tenía que haber jugado el mes pasado. ¿Por qué en el Camp Nou? ¿Por qué precisamente por... ¿tú apoyas al independentismo? Pues mira, ya no se juega en el Camp Nou. Pues ahí la Liga tiene que intervenir. Segundo, hay un dicho muy sabio que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hace poco se reunió RC con el PSOE y la reunión era secreta y dijeron que la hacían así porque... si decían dónde era, iban a ir los CDRs a boicotearlos, a RC. Ya los CDR ya están boicoteando al que le crió, al que los CDRs a Esquerra Republicana ya les llaman butiflés. Claro, y los sirios estos nuevos le llamarán butiflés a los del CDR, porque ellos dicen que no quieren tontería... Desde la Revolución Francesa. Sí, vale, pero que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente no depende de ellos como tú dices, le temen.
les asustan, están cagados con los CDR y con toda esta gente. Estoy hablando de los políticos independentistas. Entonces, ¿qué pasa? Que no se, desde el tuit de 155 del Rufián en adelante, ya todos los que gobiernan Cataluña es que están totalmente chorreados con estos señores y lamentablemente les van a dejar hacer, porque aparte les beneficia. ¿Qué es lo que pasa? Que la otra parte de España, que somos 46 millones, porque solo pongo 2 de independentistas, no podemos hacer nada. Dependemos de ¿Cómo los... que no podemos hacer nada? Bueno, no podemos los ciudadanos. No podemos hacer nada? Los ciudadanos. Hombre, pero si no tienen media bofetada estos tíos. Bueno, pero vamos a dársela. Oye, mira, aquí somos 4 o 5, ¿no? Para recordar, el 5 de octubre del año 1934, este criminal genocida de presidente de la Generalitat de Companys declara la República Catalana, esperando a las 8 de la tarde, esperando que el pueblo de Barcelona saliera a las calles, etcétera, etcétera. Lo que salió fue el general Batet con 200 soldaditos, que no eran guardias civiles, que son profesionales, 200 soldaditos. Bien, se liaron a tiros con los CDR de entonces, y 10 horas después se había acabado la República Catalana. Y se ha terminado la presente historia. Pero ¿cómo es posible que un pueblo de 46 millones de habitantes, que tenemos el ejército, la fuerza a nuestro lado, porque estos son 4 mindundis, que se han envalentonado porque nadie les hace frente, Esto no sucede en ningún lugar del planeta, es inaudito, es increíble. Y repito lo mismo, Florentino suspende el partido. Bueno, se nos acaba el tiempo, es momento de ir cerrando nuestra encuesta. Saben que esta noche les preguntábamos si es lícito que Escocia se separe del Reino Unido ante la inminencia del Brexit, y a estas horas han contestado que sí un 57%, que no un 43%. Los teléfonos permanecen abiertos por si desean seguir votando. Don Roberto Centeno, un placer verle, muchas gracias por habernos acompañado. El placer es mío. Gracias, Luzo Muñoz, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Lorenzo Abadía, por Buenas acompañarnos. noches. Y muchas gracias, Javier Galve, por estar también con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, que pasen un buen fin de semana, pero no se vayan lejos todavía, que les dejamos con la película esta noche, Alaska, que nos narra en una película de aventuras fantástica las peripecias de un piloto de avioneta que se ha quedado viudo y que con sus 2 hijos se va a vivir a un pequeño pueblecito de Alaska. Ahí se dedica a transportar papel a ambos lados de la montaña. Un día le atrapa un temporal y se verá obligado a un aterrizaje de emergencia en mitad de esa naturaleza absolutamente inhóspita. Sus hijos pensarán que las autoridades no hacen lo suficiente para rescatarle y decidirán tomar la iniciativa ellos mismos. Que disfruten de la película, que pasen un buen fin de semana. Les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables.